Un ruso se acercó con una mina antitanque listo para lanzarla contra uno de los refugios ucranianos. La destrucción podría ser inmensa, pero el riesgo de que él mismo muriera por la explosión era grande. Drones ucranianos intentaron cazar a los escuadrones rusos que avanzaban por la carretera, mientras pelotones de asalto enviados por Kiev se preparaban para el combate. Los enfrentamientos iniciaron en la aldea, donde las fuerzas ucranianas luchaban por expulsar a los invasores. Los rusos, por su parte, continuaban enviando tropas, frecuentemente rodeando las defensas ucranianas, pero también enfrentando sorpresas desagradables a lo largo del proceso. Las batallas por la aldea de Nueva York en el camino hacia Toretsk apenas estaban comenzando y la muerte ya afilaba su guadaña para cegar aún más alto. Vamos. Los rusos tenían un enfoque en Toretsk. Las bombas cayeron sobre las aldeas y ciudades satélite, rompiendo las defensas ucranianas continuamente. En 2024, las explosiones buscaban abrir paso a la ciudad minera, con la intención no solo de capturar sus recursos naturales, sino de alcanzar un punto más alto y cortar una ruta de suministros de los ucranianos. Parte de tanto fuego voló sobre una de las pequeñas ciudades al sur de Toretsk. La tasa de quejas evaluada de forma intuitiva debe ser descartada. ¿Y entonces qué pasó? Estructura original. La proximidad de los combates en Orlívica provocó la muerte de ciudadanos de Nueva York entre 2014 y 2021. La fábrica de fenol y el ferrocarril sufrieron bombardeos al inicio de la invasión rusa de 2022, cuando se evacuó a los habitantes al principio del conflicto. En su avance hacia Toretsk, en mayo y junio de 2024, los rusos enviaron sus tropas en dirección a Nueva York. Entre esos combatientes estaba la 9ª Brigada de Hippies motorizados, incluyendo un destacamento de soldados de las unidades Stormzy, grupo de batallones penales. Sus soldados observaron la caída de las bombas en dirección al combate. Entre ellos, el exprisionero y ahora soldado Sergei Yutrovin Alexandrovich. Los prisioneros, pilotos de dron de la 9ª Brigada, recibieron como primera misión explotar las defensas ucranianas en los bosques cerca de Nueva York. Las explosiones siguieron las trincheras, destruyendo poco a poco las defensas, hasta llegar a las orillas de la pequeña ciudad, donde las casas ya estaban destrozadas por los bombardeos. Entre los ucranianos bombardeados estaba el cantante de ópera Igor Voronka. Los ucranianos, dentro de esas trincheras, muchas veces pertenecían a la 241, a Brigada de Defensa Territorial. Entre ellos estaba Igor Voronka, luchando desde 2022, cuando los rusos dieron sus primeros pasos dentro del territorio ucraniano. Nunca había entrado en combate hasta ese fatídico año en la historia ucraniana. Aunque muchos de sus colegas habían participado en el conflicto que comenzó en 2014 en Crimea y en Donbass, ahora él estaba allí. Viendo las bombas rusas marcar el ritmo de la sinfonía de la guerra, Voronka sintió la presión de las explosiones en sus oídos. De cantante de ópera y actor, ahora había decidido empuñar un rifle desde hace más de 2 años y usar su voz para gritar órdenes a sus compañeros. Estaba a punto de perder las posiciones en los bordes de Nueva York a principios de junio de 2024, cuando los drones de la Brigada 241 avistaron a los soldados rusos corriendo por las calles. Los explosivos descendieron hacia los invasores, acabando con las filas de uno de sus escuadrones en marcha. Los sobrevivientes intentaron correr de un lado a otro. Con suerte, lograron escapar de una explosión, pero las esquirlas los tiraron al suelo, facilitando el trabajo del siguiente golpe. Aquellos que huyeron hacia los árboles no tuvieron suerte. Consiguió lo que él
logró hacer lo que quería hacer, logró hacer lo que quería hacer. Él logró lo que quería hacer. Él lo logró, quería hacerlo, logró hacer lo que quería hacer. Él logró hacer lo que quería hacer. Él logró hacer lo que quería hacer. Decidir qué hacer con el rápido avance ruso dentro de la región. Como comandante del tercer pelotón de la tercera compañía de fusileros del 126 o batallón de la brigada 241, el cantante tuvo que actuar rápido para mantener a sus soldados con vida y aún así asegurarse de que estuvieran vigilando a los rusos. Fueron momentos tensos, tuvieron que cazar a algunos de los enemigos sobrevivientes. Voronka bromeó con el grupo antes de que se concentraran para uno de los combates. Siempre hacía eso en el escenario para aliviar la tensión de los ensayos y los nervios de sus compañeros antes de las presentaciones. Pero él mismo intentaba contenerse en esos momentos difíciles. En 2023 resultó gravemente herido y tardó en recuperarse. Ahora era momento de preparar a los hombres menos experimentados para situaciones de vida o muerte. Cuando los rusos intentaban retirarlos de Nueva York, el escuadrón ruso de asalto observó la defensa ucraniana. Uno de los suyos estaba apoyado en la pared junto a la choza. Un segundo ruso de la 9ª brigada le dio cobertura al tercero, que avanzó con la granada en la mano. El lanzamiento dejó el explosivo en el fondo. La explosión infló la construcción. Frágil. Sin respuesta interna, el último hombre fue a la puerta y puso el rifle en la abertura. Decenas de proyectiles visitaron el escondite ucraniano, volando en la oscuridad para intentar encontrar la carne enemiga. De repente, el ruso escuchó disparos, pero no eran de su rifle. Los otros 2 soldados de la 9ª brigada gritaron de dolor, cayendo en secuencia. El último oso se volteó intentando reaccionar, pero poco después el humo del combate cubrió su cadáver. Voronka tenía que sobrevivir a esos ataques, con posibilidades constantes de error. Para evitar que sus soldados se quedaran solo en posiciones defensivas, los escuadrones de asalto comenzaron a preparar su equipo para iniciar la caza de los rusos. Granadas, municiones y botiquines médicos fueron colocados en las mochilas. Los soldados comenzaron a transitar por las calles, entraron en las casas y en los edificios en busca de los rusos. Los disparos de rifles apuntaron a las siluetas de los enemigos en las ventanas al frente. Los explosivos marcaron su rumbo contra los rusos, rompieron ventanas en los edificios adyacentes. Después, los hombres entraron en esos edificios, comenzando feroces combates en espacios cerrados. Los heridos fueron atendidos antes de que comenzara una nueva carrera por las calles. Los cuerpos de los rusos estaban esparcidos. Muchos fueron encontrados tirados, a veces cubiertos, en un intento de sus compañeros por dar dignidad a los cadáveres abandonados. ¿Era resultado del combate con el grupo de asalto o debido a ataques anteriores? La retirada fue ordenada después de que la misión fue cumplida. Un disparo de los rusos casi destruyó uno de los vehículos del grupo de asalto en ese momento. Mientras tanto, Voronka colocó a sus hombres. Empezaron a prepararse para correr, los soldados, correr, empezaron. Sergei Utrovin Alexandrovich tenía 37 años cuando salió de Perm, en Rusia, para dirigirse a Ucrania. Estaba cumpliendo su condena cuando le ofrecieron la oportunidad de ir a la zona de operación especial en lugar de quedarse en la colonia penal. Los rusos llevaban reclutando dentro de las prisiones desde hace algunos años. Pero la estrategia tomó impulso después de que el grupo Wagner usó estos batallones penales en la toma de Bakhmut. Le pareció una idea bastante conveniente, sobre todo con todas las noticias de victorias rusas en 2024. No se quedó mucho tiempo en el primer regimiento al que fue asignado. Un día llegó un comandante, señaló con el dedo a varios exprisioneros que formaban parte de su unidad y se lo llevó para ser parte de la 9ª brigada. Allí quedaron bajo el mando del teniente Mikhail Volodimirovich. Él ya llevaba bastante tiempo luchando y también había cumplido condena.
Antes de unirse a las fuerzas armadas, Trubin supo que las bombas rusas estaban cayendo una vez más sobre los ucranianos para permitir otro asalto. Le dieron 3 granadas y lo llenaron de municiones para que empezara a avanzar. Las bombas bomba de alto poder llovían sobre Nueva York. Su sonido estremecedor hacía temblar incluso a Trubin, incluso después de esos meses en el frente. Aún no estaba acostumbrado a las explosiones. Los más veteranos se rieron del novato. Era mejor acostumbrarse. La aviación rusa nunca se detenía. Algunos de estos hombres recibieron órdenes absurdas. Había una moda reciente entre los rusos. Un soldado llevó una mina antitanque dentro de una de las defensas ucranianas, activó el mecanismo y la arrojó dentro de la casa. Intentó escapar, pero la explosión fue rápida, destruyendo el techo y las paredes como si fueran simples juegos de zombies. Durante el examen descubrió que los metales que se alejaban de Trubin se enrollaban para formar a Trubin con la prensa. La segunda zona salió con antioxidó un barco. Cuando habló a Tita alcohólicas, una viscosa química, munguco. Casa disparó el fuego de supresión. Los proyectiles volaron contra la puerta, sacudiendo la reacción ucraniana. Usó un agujero en la pared para disparar hacia adentro, intentando acertar a quien estuviera en la línea del cañón del rifle. Cambié con mi compañero para mantener la presión mientras intentaba tomar las granadas del chaleco. La primera de ellas voló hacia adentro, otra regresó contra ellos, haciéndolo tirarse al suelo, arrastrando a su compañero distraído. Trubin disparó contra los enemigos, que parecían estar al otro lado de la casa, pero no logró visualizarlos. El compañero agachado a su lado no reaccionó, aturdido por las esquirlas que se le incrustaron en el cuerpo. Otra granada cayó junto a ellos, pero esta vez solo el humo pasó frente al ruso. Él se aseguró de devolver el regalo con explosivos. Trubin intentó mantenerse atento, pero necesitaba mirar a un lado para confiar en que el otro compañero mantendría la responsabilidad sobre su sector. Algunos disparos vinieron del otro lado, pero el ruso aún no logró visualizar a los ucranianos de esa parte. Su compañero se quedó junto a la puerta con el rifle, agachado y sin postura. Ante el hecho de que había ucranianos dentro de la construcción y en el bosque, fuera de ella, Trubin miró hacia arriba y hacia abajo, sabiendo que en ese funcionaba o no funcionaba. La transición de madrugada, que era mía, no funcionó. Estaba Renan. Estoy brincando, está quitando la mía. Ya había tirado las suyas y las de los compañeros. Disparó una vez más. Las chispas de la AK brillaron un poco en la penumbra. Y entonces, el humo salió de ahí adentro mientras su compañero seguía inmóvil frente a la puerta. Al menos estaba sirviendo como escudo en caso de que algún ucraniano apareciera ahí. Lo normal sería aprovechar las granadas para poner el rifle por la puerta y disparar sin exponerse, solo amenazando a los ucranianos. El humo salió de ahí adentro, ahora, tal vez por una granada de su compañero. Otro explosivo fue lanzado contra ellos. El ruso retrocedió, empezando a preocuparse por la situación. El humo cubrió sus ojos, el olor acre de la guerra saturó sus pulmones. Uno de sus compañeros, herido por la primera granada lanzada por los ucranianos, estaba arrodillado junto a él. El ruso intentó no tropezar con su compañero que estaba en el suelo. Al disparar contra los ucranianos escondidos en el mar, sacó el explosivo y extendió el brazo para lanzarlo hacia la maleza. El humo se elevó del otro lado, pero no fue acompañado por gritos de dolor. Disparó para suprimir
Estaban demasiado expuestos para dejar que el enemigo caminara libremente. Levantó el rifle y lanzó proyectiles. Tenía que vigilar todas las posiciones, con un herido a sus pies y un loco parado junto a la puerta. Molesto por la posición, disparó a la maleza y corrió. Hizo fuego de supresión para que sus compañeros pudieran cruzar el área abierta. El tiroteo aumentó desde la casa. Los ucranianos se dieron cuenta de que tenían ventaja. Ahora, la situación invertida puso a los rusos en retirada. Dispararon con la munición que aún les quedaba. Él ordenó a los demás que continuaran la retirada mientras él proporcionaba nueva supresión. Corrió bajo el riesgo de ser alcanzado. El compañero herido cayó al frente. Sus fuerzas se estaban agotando. Trovin se detuvo al ver que el otro se levantaba. Disparó a los ucranianos para ganar tiempo. Otro de los soldados, para su sorpresa, vino caminando lentamente hacia él con el rifle bajo. Trovin no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y empezó a correr entre las ruinas. Los otros estaban cansados y heridos. Fue él quien tuvo que avisarles que se escondieran detrás del muro porque el dron venía en su dirección. Se agachó para escapar de la explosión. Las esquirlas hirieron a los otros hombres. Ellos gimieron al levantarse. La caminata se volvió más difícil. Los disparos aumentaron detrás de ellos. Los hombres estaban cada vez más débiles y ahora tenían que cargar a los heridos. Los drones ucranianos los estaban persiguiendo. Vieron todo su trayecto ahora con la luz del día, ayudando a señalar sus posiciones. Consiguieron un escondite para descansar. El alivio fue cortado abruptamente por la explosión que acabó con algunos de ellos. Trovin sobrevivió viendo cómo cada vez más de sus compañeros morían. Las advertencias de 200 y 300 saltaron por la radio, aumentando la tensión entre los soldados. Malditos números de muertos y heridos, malditos números, 200 y 300, nunca más quería escuchar esos números en la vida. Las órdenes eran seguir defendiendo la posición conquistada, sin importar cuántas veces se anunciaran los 200 y 300 por la radio. Las bombas bomba de alto poder volvieron a explotar. Trovin sentía el suelo temblar. La explosión fue tan fuerte que esa solo podía ser una bomba de alto poder 3000. 3 toneladas lanzadas por la Fuerza Aérea Rusa cayeron sobre los ucranianos. El Su-35 era un caza ruso diseñado para ataques de precisión, capaz de lanzar bombas bomba de alto poder guiadas y convencionales de alta carga explosiva. El avión devastó objetivos fortificados y concentraciones enemigas. Igor Voronka vio cómo esas explosiones aumentaban en Nueva York. Llevaban casi un mes protegiendo la pequeña ciudad de los rusos. Ahora, a principios de julio, notó un avance más agresivo y rápido de los enemigos. Defender una trinchera no era fácil, la presión era demasiado grande. Los ataques agotaban a los hombres día y noche. No era solo la munición la que se estaba acabando. La explosión agotó el cuerpo. La mente de los hombres los llevó al llanto. Ellos caminaron hasta la posición para lanzar el explosivo. Le quitaron la vida a otro enemigo más. Pero su posición ya había sido entregada a los rusos. Ellos sabían dónde se estaban escondiendo los ucranianos. Los drones kamikaze empezaron a descender en la trinchera. Vinieron 2 rápidamente, pero no alcanzaron el escondite de los ucranianos. Eso fue antes del asalto de la infantería enemiga. Después del combate, cuando los rusos ya sabían dónde estaban, la amenaza llegó lenta y precisamente. El intruso entró en el refugio y explotó. A los hombres les costaba respirar en medio del humo. Cuando el aire se limpió, de nuevo vino otro dron. Esta vez, los soldados se vieron obligados a salir.
En cuanto salieron del interior, la explosión estalló en medio de ellos. Los sobrevivientes intentaron esconderse en las casas cercanas. Fueron seguidos por los drones que explotaron en las construcciones. Voronka fue reportado como desaparecido el 6 de julio de 2024. La esposa lamentó la pérdida, aún incrédula e incapaz de recuperar el cuerpo de su esposo, ahora caído en un área dominada por los rusos. Sus colegas militares y músicos le dieron el pésame. Mientras tanto, los rusos siguieron avanzando en Nueva York. Tobin se enteró de una nueva misión para uno de los soldados de la 9ª Brigada. La 9ª Brigada estaba segura de que Nueva York sería de ellos. En pocos días, Tobin no entendía qué significaba de ellos. Tal vez no de él ni de tantos otros compañeros. De los 150 de su batallón Stormzy, pocos quedaban en ese momento, cuando surgió la orden de colocar la bandera en uno de los edificios. Uno de los hombres, orgulloso de las victorias, pronto se ofreció como voluntario. Los comandantes observaron satisfechos por el dron. Una bandera más. La esposa de Tobin Escudo fue la primera. Y entiende que la tropa Rinkeland de Rinkeland Alta Definición fundó Asteroide Fibra. Siéntate. Entendieron que el héroe ruso bueno era el héroe muerto. Lo enviaron al más allá. Para los rusos no cambió mucho. Ya estaban en la mitad de la ciudad y la mitad del video cortado ya era suficiente para demostrar quién estaba allí. A días de la victoria, los ucranianos intentaron contraatacar. Un T-80 disparó contra las posiciones de Utrubin. El cañón casi rompe los huesos de los rusos. Pero la 9ª Brigada ya había puesto minas en esa calle. El tanque explotó. El blindado se convirtió en una carcasa inútil. La tripulación corrió para salvarse. Los kamikazes rusos chocaron contra otros vehículos ucranianos. Esa resistencia rota le dio espacio a Utrubin para avanzar con sus hombres. El teniente Surmekola gritó por radio que no se quedaran parados. El batallón ucraniano de asalto Skala fue llamado para ayudar a contener ese avance. El O-80 y el T-80 fueron derrotados. 25 AVO, regimiento separado de asalto. El batallón fue formado por voluntarios. Todavía en 2022 pasó a actuar como una fuerza de inteligencia, pero después fue equipado para convertirse en un grupo de asalto. Por eso, Bradley llevó a los soldados al centro de Nueva York para encontrar a los rusos. El M2 Bradley era un vehículo de combate de infantería de los Estados Unidos, blindado y letal. Aquellos donados a los ucranianos eran viejos y fueron reemplazados por versiones más nuevas en su tierra natal, pero le sirvieron muy bien a escala. Su cañón Bushmaster M200 42 de 25 milímetros desató una tormenta de fuego, perforando defensas y barriendo la infantería con ráfagas implacables de munición explosiva, garantizando su presión total en el campo de batalla. El grupo de asalto desembarcó protegido para otro ataque contra las casas donde estaban los rusos. Con la seguridad verificada, cruzaron la calle para lanzar las granadas contra los refugios enemigos. El Bradley siguió poniendo en acción el Bushmaster. La munición High Explosive Incendiary Tracer perforó estructuras de concreto de bajo grosor, como las casas y edificios donde los rusos se refugiaron. Los grupos de asalto de escala rodearon a algunos de los soldados de Moscú a lo largo del día. Trubin ya estaba cansado cuando los ucranianos aparecieron frente a la casa donde se escondían. Muchos de los suyos ya se habían convertido en 200, otros estaban 300 sin fuerzas para luchar. Casi toda la munición se gastó intentando defender esa posición. Los drones no lograron llegar para brindar ningún apoyo debido a la interferencia electrónica. Él y algunos otros decidieron rendirse. Salió del refugio bajo la mirada de algunos. Los ucranianos ordenaron la rendición de esos hombres. La negativa fue expresada en forma de disparos. Los hombres de escala desataron su tormenta de proyectiles. Más cadáveres fueron dejados pudriéndose en Nueva York.
Era difícil creer en todos los relatos de prisioneros de guerra, pero Trubin fue bastante conciso cuando contó sobre su captura. Habló sobre cómo, de los más de 100 de su grupo del batallón Stormtrooper, poco más de 15 seguían vivos y completos. Otros tantos se convirtieron en carga 200 perdida en Nueva York y unos cuantos fueron 300. Los más afortunados de esos heridos lograron ser evacuados. Ese relato coincidía con el de otros soldados rusos que hacían quejas incluso sin haber sido capturados. Trubin estuvo entre al menos 15 que se rindieron ante el batallón Skala en sus días de lucha contra la 9ª Brigada rusa. Fue una pequeña victoria para los ucranianos. Muchos rusos murieron, pero la mitad de New York estaba tomada. Al final de julio, el flanco sur, rumbo a Toretsk, avanzaba muy rápidamente. La idea de los rusos era unirse a los hombres en el eje este para, finalmente, tomar la ciudad. La ópera rusa seguiría tocando, transformando ciudades en ruinas al retumbar de las bombas, mientras sus líderes cantarían sobre la destrucción, llamando a la deliberación. Así era la música de la guerra en cualquier lugar, en cualquier época.